saludarles de nueva cuenta. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos aquí en cabina para hablarte un poco de la palabra de Dios. Hoy en cabina están como todos los jueves mi hermano Carlos, primero las damas, mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos. Y ellos ya están listos para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la noche ya, porque ahora sí ya está oscurito. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar, como todos los jueves, las vías de comunicación, los números de teléfono aquí en cabina, los que tú ya conoces aquí en Radio Esperanza, que están a tu disposición todo el día, es el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y terminación 55. También te voy a dar mi número de celular personal, por si quieres mandarme un mensaje de texto, un WhatsApp, o incluso marcarme después del programa a cualquier hora y cualquier día. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Esos son nuestros teléfonos. Pero también podemos estar en contacto por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, correo electrónico volviendo a la palabra @hotmail.com. También podemos estar en contacto en Facebook. Puedes buscarnos ahí en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto también. También puedes visitar nuestra página de internet. Tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, y de cualquiera de estos dos puedes ligarte a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones, todo lo que hacemos en radio y nuestras predicaciones dominicales también ahí las actualizamos constantemente, y algunos que otros recursos que te pueden ser de bendición. ¿Ok? Esas son nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. Principalmente, siempre quiero recordarte que si tú nos escuchas y necesitas una Biblia, solo tienes que llamarnos, dejarnos tu teléfono y tu dirección y te la hacemos llegar, ¿ok? Una Biblia es lo que estamos regalando. Si tú, ojalá y cayera en unas manos de alguien que quiera leer, que tenga deseos de leer la Biblia, para hacértela llegar. Si acaso batallas con la lectura por cualquier cosa, porque no sabes leer o porque batallas con tu vista, también tenemos Biblias en audio, y también solo tienes que marcarnos, darnos tu teléfono y tu dirección y te la hacemos llegar a la brevedad posible. La brevedad posible son unos cuantos días. Nos tardamos un poco, hermano, pero te la hacemos llegar, y todo lo que ofrecemos acá siempre es de gracia, porque de gracia hemos recibido, ¿ok? También a los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección está en la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez, cruz con Aldama, en el centro de San Nicolás de los Garza, frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno. Todos los domingos a las 12, ahí estamos para servirte, ¿ok? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿cierto? También, para si te queda lejos aquella reunión, tenemos algunas células en casa. Cuando quieras unirte a estudiar la Biblia, que es todo lo que hacemos, estudiar la palabra en algunos lugares. Por ejemplo, los martes, estamos en la colonia Niño Artillero. Los miércoles tenemos estudio para varones en Los Fresnos, en Apodaca. Los sábados estamos allá por Juárez, Nuevo León. Y los domingos en la tarde
en Escobedo, en la colonia Pedregal del Topo Chico. Pero si gustas unirte, solo mándame ya sea un WhatsApp o un mensaje de texto y ahí te doy más información de horarios y de todo lo demás, ¿ok? Y dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Es el tema que traemos ya de varias semanas, muchas semanas, y es un tema que no se agota. Estamos hablando de santidad, de santidad. Ya tenemos muchas semanas, la hemos visto por muchísimos lados, pero para resumir, ¿qué es santidad? Si tendrías que quedarte con una definición en la mente, santidad es dejar el pecado, ¿ok? Dejar el pecado, eso es ser santo, ¿ok? ¿Qué es pecado? La Biblia enseña en 1 de Juan 3:4 que pecado es infracción de la ley, es decir, desobedecer un mandamiento de la ley de Dios. El diccionario lo define como errar al blanco, es decir, fallar, eso es pecado. ¿Okay? Errar, desobedecer un mandamiento. ¿Dónde están los mandamientos? Los mandamientos están en la Biblia, en ningún lado más. No hay más. Y mira cómo con estas 3 simples verdades, santidad es dejar el pecado. Pecado es violar un mandamiento de la ley de Dios. Y la ley de Dios está en la Biblia. Con estas 3 verdades tan simples, debes de tener conclusiones tan grandes como que no se puede saber lo que es pecado sin leer y estudiar la Biblia. No se puede, es imposible. Y si no sabes lo que es pecado, pues no lo puedes vencer. Entonces no se puede ser santo sin leer y estudiar la Biblia. No se puede ser salvo, es decir, llegar al cielo sin leer y estudiar la Biblia. Y hermano, y hoy el cristianismo es un ejemplo de eso. Tantas cosas que ignoramos por no conocer la Biblia. Luchamos con tantas cosas que no son pecado por ignorancia. Por ignorancia. Algunas mujeres creyendo que usar pantalón es pecado. Otros piensan que no diezmar es pecado y así. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que sí es pecado, lo seguimos cometiendo. Y muchos por ignorancia, por desconocimiento. Es increíble el desconocimiento de lo que es pecado. Es decir, para siquiera empezar a hablar de santidad, para siquiera hablar de gente que dice, es que yo quiero seguir a Cristo. Bueno, seguir a Cristo es dejar el pecado. Es porque decimos cosas tan subjetivas. Yo amo a Cristo. Y dijo el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así de simple. Yo ya me convertí en cristiano. El cristiano es el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y si ignoramos, no podemos guardar los mandamientos. Mira unos ejemplos. ¿Sabías que ya te he mencionado algunos de ellos, pero mira, ¿sabías que una mujer que predica en la congregación está en pecado? Mira 1 de Timoteo 2:12 y 1 de Corintios 14:34. Hace unas 3 semanas hablamos de la mujer y de su vestir. Y el mandamiento que hay en la Biblia es que vistan con pudor y con modestia. Es un mandamiento. Así que vestir sin pudor, es decir, escotes, faldas cortas, pantalones demasiado ajustados, eso es pecado. Es pecado, dice la Biblia. ¿Y cuántas mujeres cristianas visten así? Pero después hay quien dice, entonces hay que vestir falda larga. No necesariamente. Hay que vestir con pudor y modestia. Ese es el mandamiento. Y no hacerlo, eso es pecado. Pecado es cuando la Biblia prohíbe algo y tú lo haces. O cuando la Biblia manda algo y tú no lo haces. Eso es pecado. Dice 1 de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Mira el mandamiento. No usar adornos de oro. Cosas tan sencillas que ignoramos. Usar adornos de oro, joyas, aretes, está prohibido por la Biblia.
cosas que ignoramos, pero que son tan sencillas y resbalamos todos los días. Mira, Primera de Corintios 7:3. Primera de Corintios 7:3. Son mandamientos que están en la ley de Cristo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un mandamiento. No os neguéis el uno al otro. Es decir, cuando uno de los dos, por decir la mujer, se niega a tener relaciones con su marido, es pecado. Es pecado. Son cosas que no vemos como pecado, pero pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Y el mandamiento dice, no os neguéis el uno al otro. Cierto que el tema del matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es una relación de amor. Es más, la relación sexual en el matrimonio es algo deseado. Pero por si acaso, además es un mandamiento no negarse el uno al otro. Y de eso hemos hablado en las últimas semanas. Pecados tan olvidados o pecados tan ignorados. Mira el Sermón del Monte. Está lleno de estos mandamientos y la mayoría son ignorados. Dice Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojarse, y el cristianismo está lleno pues de enojones, de gente que no ha cambiado su carácter y que se enoja con personas y dice, el que se enoja será culpable de juicio. Lo equipara a haberlo matado. Mateo 5:42, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuántas veces nos piden un peso en una esquina, en un crucero, y tú no das nada? Porque ¿qué decimos? No, pero es que lo han de querer para tomar, lo han de querer para otra cosa. La Biblia no dice, al que te pida, pregúntale para qué lo quiere. Al que te pida, mándale a servicio social a ver si lo va a usar bien. Dice el Sermón del Monte, al que te pida, dale. Y es un mandamiento. No hacerlo es pecado. Es decir, ¿cómo podemos luchar contra estas cosas si ni sabemos lo que es pecado? Pecado es desobedecer un mandamiento. Eso es lo que es pecado. Mira el Sermón del Monte todavía, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Es un mandamiento. Bendecir al que te maldice, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando por el que te hizo daño? ¿Estás orando? Y hay quien dice, yo sí estoy orando. Estoy orando para que el Señor lo castigue por haberme hecho daño. Eso es lo que hacemos los cristianos de hoy. Pecados que no sabemos, que no distinguimos que son como pecados, que estamos ignorando, algunos porque no los hemos leído en la Biblia y otros como el Sermón del Monte. Es decir, el Sermón del Monte es algo sí leído y conocido entre cristianos. Sin embargo, podemos no obedecerlo y pensar que no estamos mal, pero son pecado. Cada mandamiento que desobedecemos es un pecado. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. El unirse en yugo desigual, es decir, en un noviazgo, en un matrimonio o en un negocio. Un cristiano con un incrédulo es pecado. Unirse con un no cristiano es pecado. ¿Cuántos jóvenes que se dicen cristianos están en este pecado, en yugo desigual? ¿Y cuántos ya consumaron el matrimonio? ¿Te das cuenta? El no hacer obras de caridad es pecado. Lleva al infierno. Mira lo que dice Mateo 25:41. Que entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es pecado cuando tú te encuentras con alguien que tiene hambre y no provees para su alimento. Es pecado. ¿Sabías que no proveer para los de tu casa es pecado? Primera de Timoteo 5:8. Mira, Primera de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tener a tu familia sin comer por tu pereza, es pecado. Los que tienen a su mami en otra casa o fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, pero que ni nos enteramos si come o no come, si le falta algo, es pecado. Y todo eso lo ignoramos, lo pasamos por alto. ¿Cuántos pecados estás arrastrando? Primera de Corintios 11:27 en adelante enseña que comer la Santa Cena en forma indigna es un gran pecado. Y hoy el pueblo cristiano no sabe ni siquiera celebrar la Santa Cena. La celebra con un pedacito de galleta, otros con una hostia. Y eso no enseña la Biblia. Y así tantos y tantos pecados por ignorancia. ¿Sabías que hablar en lenguas en una iglesia sin haber intérprete es pecado? Mira lo que dice todo Primera de Corintios 14. Y todo por no leer la Escritura, por no leerla. Desconocemos pecados, minimizamos pecados. A veces hay religiones que las divide en pecadotes y pecaditos, pero piensan ellos que los pecaditos, bueno, no tienen importancia, ¿no? Hay un pasaje en Primera de Juan 5:16 y 17. Primera de Juan 5:16. Dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Los católicos se basan en para dividir pecados veniales y pecados mortales, es decir, pecados que no matan. Y tienen algo de razón en que este pasaje sí enseña, escúchalo bien, sí enseña que hay pecados de muerte y que hay pecados no de muerte. Entonces, hay evangélicos que también toman este pasaje para lo mismo. Y te repito, sí enseña que hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el problema? Que en ningún lado de la Biblia, en ninguno, hermano, no hay ningún verso, ningún libro, en ningún lado se encuentra cuál es aquel tipo de pecado que no es de muerte. En ninguno. El que te quiera dar un listado de esto es un engañador. Es un engañador. El que te diga, bueno, a mí se me hace que la mentira no es de muerte, es un engañador, porque no hay ningún lado que enseñe eso, sino lo contrario. La Biblia sí enseña que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado, porque dice Primera de Juan 4:1, probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira Efesios 4:25 en adelante. Efesios 4:25, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. La mentira es pecado. 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el enojo es pecado. 4:28, el que hurtaba, no hurte más, porque hurtar es pecado. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. 4:32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. La falta de perdón es pecado. ¿Sabías todo esto? Si tienes pleito con alguien, estás en pecado. Mateo 6:31. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Luego entonces afanarse, que quiere decir preocuparse por algo, por qué beberemos o por qué vestiremos, es pecado. Por el amor de Dios, sigue viendo listados en la Biblia de pecado y mira cuántos de estos tenemos. Es que decimos tan sencillo, yo sigo a Cristo, yo ya soy cristiano y creemos que cristiano es ir a la iglesia. El cristianismo es un caminar, es una lucha hasta la sangre contra el pecado. Pero ¿cómo lucharás contra algo que desconoces? Pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Ese es pecado. ¿Cómo saber lo que es un mandamiento? Todo lo que yo te acabo de leer, ¿cómo saber que esos son mandamientos? Por el imperativo. Un mandamiento es una orden. Ahorita leímos Mateo 6:25. Les digo, no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Es una orden, no es una recomendación. Cuando Dios da una orden, eso es un mandamiento. Y desobedecerlo, eso es lo que se llama pecado. No os afanéis, no os afanéis. Y mira, Mateo 10:28, y aquí es donde quiero detenerme un poco hoy. Hay muchos más, pero ¿cómo los vas a descubrir? Mira, tú que estás escuchando este programa, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, no solo en radio, en YouTube, donde lo estés escuchando. ¿Cuándo has escuchado que tu iglesia te diga, todo esto es el pecado? En la iglesia por lo regular te dicen, hay que luchar con el pecado, hay que seguir a Dios, acércate a Cristo. Y creemos que acercarnos es ¿qué? Cosas tan... No sé cómo llamarlas, como que seguir a Cristo es ir a la iglesia. Y si abren martes y miércoles y jueves, eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es dejar el pecado, luchar contra el pecado. ¿Y cómo lucharás si lo desconoces? No estoy diciendo que la iglesia tenga la culpa, y de hecho no creo que lo tenga, porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad ir a la ley de Dios para ver qué es lo que Dios manda y obedecerlo. Mateo 10:28, que tiene que ver con el que leímos ahorita, Mateo 6:25. Pero mira, por si alguien se pregunta, ¿cómo sé que es un mandamiento? Te repito, por el imperativo, es una orden. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ese es un mandamiento, no tener temor, no tener temores. Oiga, pero se te hace así como que es duro. Ese es un mandamiento. Y si tú crees que no es de muerte, mira Apocalipsis 21:8. Los cobardes y los incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Pues los que tienen miedo, ¿verdad? Ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Eso dice Apocalipsis 21:8. Y es un mandamiento. No temáis a los que matan el cuerpo. No tienes que tener miedo a nadie. No tienes que tener miedo a la enfermedad. No tienes que tener miedo a la muerte. Pero mira la segunda parte. Y mira la palabra que viene ahí. Es decir, siente el peso de los mandamientos de Dios. Temed. Es una orden. Temed. No es una recomendación. Si quieres, mejor te convendría. ¿Qué te parece? Sí. No, dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es un mandamiento. Temed, temer a Dios.
Primero se nos mandó no temer a ninguna otra cosa y luego se nos dice temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer es el mandamiento ignorado, ignoradísimo. La pregunta es, ¿le temes a Dios? No solo ignorado, tan mal enseñado. Tan mal enseñado, te repito, pero nadie tiene la culpa. Si tú no le temes a Dios, es por tu falta de conocimiento, es por tu ignorancia y es por tu falta de relación con Dios. ¿Cómo no temerle? Es imposible conocer a Dios y no temerle, pero además, si no le temes, es pecado. Es pecado porque es un mandamiento. Mira Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Si te parece que hablo demasiado rápido, la predicación siempre están a disposición en CD o en nuestras páginas igual para cuando quieras tomar todos los versos. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Caminar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el mandamiento de Dios. La doctrina del temor está por toda la Biblia. En Malaquías 1:6 dice el Señor por medio de Malaquías: si soy Señor, ¿en dónde está mi temor? ¿En dónde está mi temor? No se trata de decirle, ¿te acuerdas de Mateo 7? No se trata de decirle Señor, Señor, sino de hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad es que se le tema. ¿Tienes temor de Dios, hermano? Sé sincero contigo mismo. Sabes, estas predicaciones, yo sé que hay gente que se molesta y dice, ahí viene otra vez a criticar. Hermano, son predicaciones para que despiertes. Mira tu vida cristiana. ¿Qué es tu vida cristiana? ¿Qué crees que es el cristianismo? ¿A repetir una oración un día? ¿Luego unirte a una iglesia? Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es conocer el Evangelio. El Evangelio es que eras pecador, ¿sí? Que eras sucio, que merecías el infierno por todos tus pecados. Pero un día vino Cristo, te ofreció el Evangelio, la buena noticia, que es que si te arrepientes, Él te salva y Él te perdona. ¿Y sabes qué significa arrepentimiento? Dar un giro de 180 grados. Es decir, el que pecaba ya no debe de pecar. Le dijo a la adúltera, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. ¿Sí? No peques más. Debemos de vencer el pecado. Pero ¿cómo habremos de vencer algo que desconocemos? Y ahí estamos parados tantas personas que nos decimos cristianos. Ya me convertí, ya hice mi oración, pero enojándote con tu esposo, estafando en el trabajo, viendo cosas indebidas en internet, novios cristianos con novias mundanas o viceversa. Y diciendo, pero soy cristiano, y cometiendo pecado y pecado y pecado tras pecado. Es increíble en lo que se ha convertido el cristianismo. Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es 818-252-8607 para lo que gustes y mandes. Te decía, es increíble en lo que se ha convertido el cristianismo. Iglesias llenas, personas que creen que ser cristiano es ir a una iglesia, pero toda la semana sin hacer ni siquiera nada por Dios. La semana pasada, ¿te recuerdas de qué pecado hablamos? No predicar el evangelio es pecado. Es la gran comisión, por lo tanto es el gran pecado.
No estar predicando el evangelio es pecado. E imagínate que hay pastores que hoy le dicen a sus ovejas, tú no vayas todavía, tú no salgas, no prediques. Increíble. Pastores diciéndole a su gente que pequen. Eso es. Así como los católicos le dicen a su pueblo, tú adora imágenes, no es pecado. Cuando la Biblia enseña que arrodillarse y venerar, hermano, no solo adorar, venerar imágenes es pecado. Pero hoy mismo dentro de las iglesias a las que acudes, te enseñan a pecar. No predicar el evangelio es pecado. Pero te digo, hoy creemos que el cristianismo es eso y no hacer nada por Dios todos los demás días. Pelear, trabajar, robar, seguir con nuestra lujuria, con nuestro orgullo, decir malas palabras. Hay personas que creen que ser cristiano es cantar y levantar las manos y no saben que siguen caminando en pecado y rumbo a la perdición. Dice Proverbios 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Muerte. ¿No te da esto temor? Eso, no tener temor, eso es pecado en sí mismo. Toda doctrina que te hace vivir sin temor de Dios no proviene de Dios, como aquella de una vez salvos, siempre salvos, como aquella que puedes hacer lo que sea, al fin que en el purgatorio te limpia. No viene de Dios, no viene de Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le tienen miedo. Miedo. Y hoy los cristianos ni siquiera le tememos, porque nos enseñan, y te repito otra vez, nos enseñan, pero no poniendo carga de más en los pastores que la tienen. Pero tú no puedes decir, bueno, es que a mí así me enseñaron. Y la Biblia, ahí la tienes a tu disposición. Pero hoy lo que nos enseñan es, no hombre, no es temor. No, es reverencia nada más. ¿Cómo has escuchado esas tonterías que enseñan hoy? ¿Cómo va a querer que le temas? Si es tu papá, si es un padre amoroso, pues la Biblia, hermano, aquí es donde tú decides. ¿A quién le vas a hacer caso? Pero ¿cómo le vas a hacer caso a la palabra de Dios si no la estudias por tu cuenta? Estás caminando al infierno, hermano cristiano, si no estudias la Biblia. Mira lo que dice Isaías 8:13. Jehová sea vuestro miedo. No sé si lo quieras más claro que eso, hermano. Eso es lo que dice Isaías 8:13. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Miedo, no respeto, no reverencia. Eso es por lógica. Tienes que respetar a Dios, tienes que reverenciar a Dios, pero también tienes que temer a Dios, temer, temblar. Dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo no conozco a alguien que tiemble de respeto. Se tiembla de temor, se tiembla de pavor, se tiembla de terror. ¿Lo sientes? No lo sientes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hemos perdido el temor de Dios. La iglesia que se dice de Cristo ha perdido todo temor por Dios. ¿Por qué debemos temerle? ¿Por qué querría que le temiésemos? ¿Por qué? Dice, mira lo que dice Malaquías 4:1 y 2. Malaquías 4:1. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego mire el 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Te das cuenta? ¿A quién salvará el Señor? Dice, a los que me temen. El que teme a Jehová.
Y la pregunta es, si le temes, ¿temes a Dios? ¿Temes su castigo? ¿Temes su mano poderosa? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en esto? Claro que será una doctrina tan atacada por el diablo. No solo esto, oye, el infierno, no, pues no existe el infierno, no te apures, ¿verdad? Son doctrinas que tienen que ser atacadas por el diablo. Pero la Biblia habla claramente del temor de Dios. ¿Y por qué tengo que temer a Dios? Porque hay gente que dice, como los salvos siempre salvos. Dice, no, ves, tienes que temer su corrección. Es decir, no te quita la salvación, sino que te corrige. Entonces te corrige con una prueba, tú tienes que temer la prueba. O tienes que temer ofenderle y tantas tonterías así. No, Jesucristo dijo bien claro, no temas a los que matan el cuerpo. Temed al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. A eso debes de temer. Cada que cometes un pecado, deberías de tener temor de Dios. Y antes de cometerlo, deberíamos de tener temor de Dios para no cometerlo. Pero hoy lo cometemos tan simple porque no tenemos temor de Dios. Y luego ya ni siquiera nos arrepentimos porque no tenemos temor de Dios. La marca de un cristiano es el temor de Dios. La iglesia primitiva, miren Hechos 2:43. Dice, después del primer sermón de Pedro y de que se añadieron como 3,000 personas, dice ahí Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona. Temor, tenían temor. En Hechos 5, después de la muerte de Ananías y Zafira por haber mentido al Señor, dice en el 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia. La iglesia tenía temor. Esa es la característica del cristiano. Pero por pura lógica. Es por pura lógica. Antes pecábamos porque, hoy el mundo ¿por qué peca? Porque no tiene temor de Dios. Dice Romanos 3:10, ahí donde dice no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice adelante en el 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si el mundano no le teme a Dios, porque hay quien todavía se atreve a decir, no, si el temor de Dios está en la Biblia, pero ahí le habla a los no cristianos. ¿Cómo va a ser eso? El no cristiano no conoce a Dios, no debe de tener temor de Dios, no lo tiene de hecho. Cuando te conviertes, es cuando debe de haber nacido en ti temor, temor. Si antes no había temor de Dios, después tiene que nacer en ti temor. Deuteronomio 5:29 es el gran deseo. Se ve, en este Deuteronomio 5:29 se ve el corazón de Dios. Mira cómo dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos? No sé si lo veas, al Señor como suspirando, yo creo después de ver a su pueblo pecar, diciendo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, que me tuvieran miedo? Él quiere que le tengas miedo. Mira Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Hermano, más claro, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, que andes en sus caminos y que lo ames. Te lo repito, que le temas, que andes en sus caminos y que lo ames. Dice Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová andaréis, a él temeréis, guardarás sus mandamientos y oirás su voz. Dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Temed a Jehová. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No sé si veas cómo es abundante esto en la Biblia. Temer a Dios. Hay muchos más. En Proverbios 1:7,
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. En Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. En Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida. En Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Temes a Dios? Hermano, esta pregunta tiene que retumbarnos hoy, todo el santo día y en la noche cuando vayas a tu oración. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Le tienes miedo a Dios? Eso significa temer. ¿Por qué querría Dios que le temamos? Casi todos los que leímos de Deuteronomio es que me temiesen y guarden mis mandamientos. A Él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Temor para que guardes los mandamientos. Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, el temerle nos hace obedecerle. El temerle nos aparta del mal. El temerle nos hace santos. Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate del mal. Deuteronomio 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Te das cuenta? El temor es lo que nos lleva a la santidad. El temor nos lleva a la santidad. Temerle a Dios es una gran bendición, porque nos llevará a obedecerle. Temerle a Dios nos llevará a ser santos, y sin santidad nadie verá al Señor. Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Isaías 66:2, miraré, dice Jehová, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla. ¿Por qué no somos santos, hermano? ¿Por qué no hemos dejado el pecado? Ahorita, primero porque no leemos la Biblia, ¿ok? Pero después, aunque la leamos y conozcamos sus mandamientos, seguimos desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no le tememos a Dios, ¿ok? Mucho del pobre cristianismo que hoy se vive, si es que se le debiera llamar cristianismo, es por la falta de temor. ¿Y por qué no le tememos a Dios? Porque no lo conocemos. No lo conocemos en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su gloria, en toda su santidad, y por eso no le tememos. Temerle va ligado con el conocerle. Mira Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor va ligado al conocerle. Mira Proverbios 2 del 1 al 5. Proverbios 2 del 1 al 5. Si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Van juntos. Conocer a Dios y temer a Dios. Hoy, ¿por qué no le tememos? Porque no lo conocemos. Para ponerte un ejemplo, no sé, si andas en la calle, en tu coche, y por accidente, no sé, cierras a una camioneta sin placas, de esas grandes negras, con los vidrios negros, y bajan el vidrio, y se ven bajar 3 tipos que miden 2 metros, y todavía con un arma larga, ¿qué harías, hermano? ¿Qué sientes? Temor, miedo. Eso multiplicado por 1,000,000 o más es lo que se debe de sentir por Dios. ¿Por qué te da miedo? Por el tamaño, por la fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con Dios. No le tememos
porque no lo conocemos. No conocemos su grandeza, su poder, sus atributos. Hoy tenemos un Dios pequeñito. El de la iglesia católica, pues, ¿qué es? Hasta le dicen Diosito, es cierto. Y es aquel que tienen ahí en la cruz, es de yeso. ¿Para quién le va a tener miedo? Lo ocupan cargar. A su mami también la andan cargando y paseando. Pues, ¿quién les va a tener miedo? Se ponen muy locos, pues los quiebras y ya. Ese es el Dios católico. Pero el Dios evangélico no es tan distinto. El Dios que dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios es cool, Dios es súper bueno. Y solo esa parte de Dios. Oye, ¿a poco Dios no es amor? Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es mucho más que eso y hay que conocerlo en su totalidad. La Biblia dice que Dios es justicia. La Biblia dice que Dios es soberano. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es infinito. La Biblia habla que de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, pero también habla de la ira de Dios y del castigo de Dios que ha destruido generaciones enteras. Y muchos dicen, ese no es mi Dios. Y ese es tu problema, que tienes un Dios imaginario, que el Dios del cristianismo evangélico es un Dios que no existe, es un Dios hecho por la mente de las personas, de los pastores. Por lo general, los humanos somos tan tontos que hacemos un Dios chiquito para poder manipularlo. Y es ese Dios chiquito el que tú declaras y decretas, y luego viene ese diosillo ahí chiquillo a obedecerte. Pero no te das cuenta que el Dios chiquito que te haces no da salvación. Ese no salva. Ese Diosito no arregla ni una gripa, hermano. No arregla ni una gripa. Dice 1 Corintios 15:34, sean sobrios y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Si no lo conoces de verdad, al único y soberano Rey de Reyes, no tendrás vida eterna, porque la vida eterna, dijo Jesucristo, es que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es urgente volver a la palabra, estudiar la Biblia, conocer a Dios, no memorizar versículos, no recitar versículos, conocer a Dios, para que no tengas un Dios mutilado. Un Dios hecho de pedacitos de Biblia, de puros versículos que nos gustan. Dios no es así. Dios no es así. ¿El tuyo cómo es? Unos dicen, el mío no castiga. El mío es manso. El mío tiene un plan maravilloso. El mío te va a llevar al cielo aunque tengas pecado. El mío, un Dios que andan presentando por ahí es, déjalo entrar a tu corazón, ándale. Mira, pobrecito, ¿no te da lástima? Igual de pequeño que el de los católicos, ¿no? Pero el de verdad dice, arrepiéntete, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y los perdono, arrepiéntanse y no los quemaré, arrepiéntanse, dejen el mal camino. No he venido a condenarlos, he venido a salvarlos, pero vete y no peques más. Y cuando lo conozcas de verdad, le vas a temer. No hay forma de no temerle. Y hay quien piensa, oye, entonces qué malo quiere que le tengamos miedo. Si supieras, si lo conocieras. Es que quiere quitarte toda esa vida que llevas llena de temores. Es maravillosa la doctrina del temor. ¿Cómo vive toda persona? Pero principalmente el cristiano, ¿cómo vive? Aunque se dice cristiano. Antes de terminar, te voy a repetir otra vez los números de teléfono, por si quieres marcarnos antes de irnos. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi celular, 818-252-8607. Pero ¿cómo vive el cristiano? Es increíble. Con miedo de todo. Parece mentira.
miedo a no tener dinero, y si tiene dinero, pues más miedo a perderlo, y ¿qué va a pasar con mis hijos? Hermano, es increíble que llega una enfermedad a un cristiano o a un hijo de un cristiano, y parece gallinita sin cabeza, y ahí anda, y hablando al radio, y ¿dónde está el que tiene aceite para sanar? Y ore por mí, y... Hermano, temor, temor. Vas al doctor, tienes una cita médica, todavía ni te dicen nada malo, pero ya vas con miedo. Y si me dice algo malo, y la delincuencia, los cristianos. Oh, no salgan de noche porque nos asaltan. Oh, no nos vayan a secuestrar. Oh, cuidado porque en aquella, oye, vamos a predicar el evangelio. No, en aquella colonia hay muchas balaceras y miedo a morirse y miedo a todo. El temor a Dios es para eso. Dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, guardasen mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuera bien? Dijo Jesús, no temas al que mata el cuerpo, teme al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Es decir, si temes a Dios, no tendrías que temer a nadie más. Si le temieras a Dios, se te quitarían todos esos temores de cuando te corren. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No te afanes. No temerías a la enfermedad. Conocerías al Dios soberano, dueño del cáncer, de los infartos, de la diabetes, de todo. Solo hay que temer a Dios para dejar de pecar, para obedecerle, para honrarlo. El temor es como una balanza. El hombre tiene que tener temor a algo, pero si le temes a Dios, más pequeños serían los otros temores. Y cuando falta el temor de Dios, grandes son todos los demás temores. Mira el Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó. Mira lo que dice, y me libró de todos mis temores. Te libraría de todos tus temores. Sin embargo, si lees más adelante, en el 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, espérame, ¿cómo que de los que le temen? Si me había librado de todos mis temores. Todos los temores a cualquier otra cosa se van cuando temes a Dios. No se van cuando alguien dice, se van en el nombre de Jesús. No, mi hermano, se van cuando temes a Dios. Mira Salmo 34:9. Temed a Jehová. ¿Quién? ¿Los de allá de la calle? No, dice, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, dice en el 34:11, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová hace tanta falta que lo recuperemos, que lo recuperemos. Hemos perdido esto y por lo tanto, por eso es el cristianismo de hoy. Dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero el cristiano no le teme a Dios, no puede tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Ahí es donde Dios quiere llevarnos, es lo que quiere hacer. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que es demasiado fuerte todo lo que dice la Biblia. A Dios le gusta que se le tema, no solo porque le guste, debes de temerle, pero no lo conoces, por tanto no le temes. Imagínate que andas un día en Chipinque, hermano, y baja un oso. ¿Qué haces con un oso? Imagínate que vas un día al bioparque y se escapan los leones. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Le temes? ¿Por qué? Por naturaleza. Es alguien más poderoso, más grande que tú. Bueno, Dios es millones de veces más grande que un triste oso, que un triste león. Ese león de la tribu de Judá. ¿Cómo no temerle? Dice, bueno, pero es que es mi papá. Sí. Y cuando te portas mal, hay quien dice, no, es mi papá, yo no le temo. Hermano, yo no sé tú. Yo cuando estaba pequeño
y rompía un vidrio con la pelota. Y cuando mi mamá decía, ahorita que venga tu papá, hermano, ¿sabes qué? Yo quería que la tierra me tragara. Y no, mi papá me amaba y yo amo a mi papá, pero cuando te portas mal, tienes que temer a Dios. Es mentira aquel que dice que no debes de temerle porque es tu papá. Acuérdate cómo le temías a Dios, a tu papá. ¿Te acuerdas? Pero cuando le temas a Él es la fuerte confianza. Dice Proverbios 4:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Sabes qué? Aquel que yo le tenía miedo, cuando iba a la escuela por mí, yo decía, ahora sí, ¿dónde están los que me molestaban? Teme a Jehová, al Dios verdadero. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos la próxima semana si el Señor lo permite.